Se llaman a sí mismos los humildes, sumisos o pobres. Son los ebionitas. Entonces, los manuscritos están utilizando la misma palabra para referirse a la comunidad del maestro virtuoso, que ese cristianismo primitivo utiliza para referirse a la comunidad de Santiago. Tengamos cuidado. ¿Está diciendo que esos son los primeros cristianos, o no? No, los primeros cristianos que conocemos, por lo que dicen las escrituras, es decir, los primeros cristianos palestinos. Ahora tenemos que decidir qué se entendía por cristiano de Palestina en este periodo para contestar su pregunta. Ya es otra discusión técnica que podemos tener. ¿Quiere decir que existe una diferencia entre los primeros cristianos de hecho y los primeros cristianos de fe? Por supuesto, hay una gran diferencia e incluso no sé si alguna vez se llamaron cristianos. Ninguno de ellos se habría considerado cristiano. La Biblia apenas habla de la iglesia primitiva, de Santiago y de otros miembros de la familia de Jesús. No se veían como una iglesia separada. Su única diferencia con los otros judíos está en la esperanza de que Jesús regresará como Mesías. Pero por otra parte eran judíos estrictos y piadosos, al estilo de los escritores de los manuscritos. Además, estos manuscritos no lo mencionan con claridad, pero es posible que algunos fuesen realmente de ese tiempo. Eisenman ve un fascinante paralelismo. De los manuscritos surgen tres personas. El líder, llamado el maestro virtuoso, que no fundó el movimiento, pero marcó el rumbo. El sacerdote malvado, un enemigo exterior, probablemente el sumo sacerdote de Jerusalén, a la cabeza del sistema. Y una tercera y fascinante figura que perteneció al movimiento pero fue expulsado, y se llamaba el embustero. Y a este embustero alguien le dijo que impartiese enseñanzas equívocas de la ley, para eliminar la frontera que los antepasados habían establecido, para llevar a la gente por el mal camino y negar la ley en medio de toda la comunidad. No podría ser una descripción mejor de lo que hace Pablo en la conferencia en Jerusalén, en el libro de los Hechos y en su carta a los apóstoles. San Pablo, considerado como un embustero, los evangelios narran cómo Pablo, enviado por el sumo sacerdote para arrestar a los seguidores de Jesús, se convierte gracias a una visión cegadora camino de Damasco. En los manuscritos del Mar Muerto, Damasco es utilizada como un nombre clave para mencionar la región donde están situados los campamentos en el desierto. Lo que algunos especialistas han propuesto es que Damasco es un distrito dentro del sistema administrativo romano y otro término para designar la región de Qumran. Se trató de una conversión, las creencias de Santiago, pero que después le crearon conflictos, aunque muchos estudiosos, incluido Larry Schiffman, rechazan categóricamente relacionar ambas cosas. Esta teoría se ajusta a la historia. Según podemos reconstruir, parece que muy pronto se desarrollaron dos corrientes. Una personificada por Santiago el Justo, que quería mantener el cristianismo como una forma de judaísmo, practicando todos los ritos judíos. La otra pretendía ver al cristianismo como un movimiento mundial y ponerlo fuera de Palestina y fuera de la comunidad judía. Y esto, por supuesto, es lo más conocido de las escrituras de Pablo. En esta confrontación entre Santiago y Pablo tenemos el verdadero epítome de lo que se dice de Qumran. En la carta de Santiago dice que si quebrantas un pequeño punto de la ley, eres culpable de quebrantarla toda. Por lo tanto, sé un mantenedor, no un quebrantador. Sé un hacedor. Todas estas palabras las encontramos en el vocabulario de Qumran. Santiago es un cabal representante de la escuela de pensamiento de Qumran. Tiene un compromiso con las leyes del país, con su independencia, resistencia al gobierno extranjero, resistencia al sacrificio extranjero en el templo, resistencia a todo lo extranjero, y Pablo es todo lo opuesto. ¿Qué dice San Pablo? Pablo dice lo opuesto. La vía de Pablo lleva el cristianismo a los gentiles. Pablo dice que todos somos iguales en Cristo Jesús. Pablo representa el cosmopolitismo helenístico.
Pablo ha llegado desde la lejana ciudad de Tarso, años después de la muerte de Jesús, de un mundo de griegos y romanos. Es de buena familia y tal vez lejanamente relacionado con los herodianos. No rechaza a los romanos, al contrario, es incluso ciudadano de Roma y está protegido por su poder. Esos grupos contrarios a Pablo utilizan el mismo lenguaje de Qumran, llamándole un enemigo, un adversario, un embustero, un lenguaraz. Son las mismas expresiones que encontramos en Qumran. La disputa con los seguidores de Santiago resuena en las Escrituras. Cuando exhorta a abrir la fe a los gentiles en el templo, Pablo es rodeado por una multitud enfurecida de judíos que lo quieren matar. Los soldados romanos lo salvan. De la pluma de Pablo surge otro Mesías, respetuoso con el poder, que invita a poner la otra mejilla y a dar al César lo que es del César. Pablo no sabe nada de Jesús. Un hecho que parece conocer es que fue crucificado. No parece disponer de material íntimo, ni siquiera lo cita. Es muy sorprendente que alguien que vive en una proximidad tal y que tendría que conocer historias y haber oído relatos de otra gente, sepa tan poco sobre Jesús. La figura que Pablo sí conoce es la que revela cosas desde una morada celestial. La figura que él llama Cristo Jesús está en los cielos. Es el Espíritu Santo que le revela a Pablo este Cristo Jesús de los cielos. Por eso los grupos de Qumran se habrían referido a un personaje tal como un hombre de mentiras y cosas así, porque obviamente en una situación como esa el Cristo Jesús en los cielos se transforma en lo que piensas que debería ser. Entonces, ¿quién conocía al Jesús terrenal? Bueno, gente como Santiago, la persona que vivió con él, que ocupó su lugar y fue martirizado como parece que lo fue. Por eso, yo digo que una vez encontrado el Santiago histórico, en realidad has hallado al Jesús histórico. Pablo difunde su palabra fuera, lejos de la iglesia de Santiago. Una misión que se adapta mejor al mundo de los gentiles, griegos y romanos. El mensaje de un Cristo para todos, un Jesús más suave que el Mesías de los manuscritos del Mar Muerto. El vocabulario es el mismo, pero los conceptos se invierten. En lugar de agresividad encontramos pacifismo. En lugar de combatividad vemos reconciliación. En vez del mesianismo apocalíptico, tenemos un mesianismo espiritualizado. En vez de un Mesías guiando a las huestes celestiales en una guerra apocalíptica contra el mal de este mundo, vemos a un Mesías que hace milagros, a una figura sobrenatural. La respuesta es muy simple. El poder romano impuso un movimiento mesiánico no amenazador, no combativo y no agresivo que podría tolerar. Los manuscritos se rechazaron porque daban otra interpretación. La gente que conservaba estos manuscritos se negaban a ser parte de ese acuerdo. De hecho, eran muy contrarios y pagaron el precio final. Creo que una de las razones de que los manuscritos estuviesen en una cueva es porque nadie pudo regresar y recogerlos, lo que quiere decir que todos perecieron. Estamos en el año 67, cuando toda una generación posterior a Jesús muere. Los judíos se alzan contra el poder romano, espoleados por una profecía que anuncia la llegada de un nuevo gobernante del mundo. Él expulsará todo el mal de la tierra, pero el Mesías no viene. El Apocalipsis se torna en catástrofe y holocausto. El emperador Vespasiano arrasa Palestina. Los judíos son diezmados. Decenas de miles son crucificados. Multitud de personas son asesinadas o llevadas como esclavos. Jerusalén arde. El templo es arrasado. Sus tesoros saqueados. En este holocausto, los escritores de los manuscritos desaparecen y la iglesia de Santiago se evapora. Lo que queda son las comunidades que Pablo había creado. Serán el modelo del futuro cristianismo y los evangelios. Sin el testimonio de ningún testigo ocular, escritos por apóstoles separados de la vida real de Jesús por una o más generaciones y por la grieta del holocausto.
Los evangelios de Marcos y Lucas fueron escritos entre los años 70 y 90 después del alzamiento. El de Mateo entre el 80 al 100. Y el de